Vamos a ver la comunión en la iglesia en el Nuevo Testamento y vamos a abrir la Biblia, hermanos, primero en Mateo, capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras en Génesis 1:18. En Mateo capítulo 28, versículo 18, dice 19. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Quién ya sabe que hemos leído esto continuamente o ya sabe de qué se trata? Id y hacer discípulos. Y esta escritura la vivieron los cristianos en Jerusalén, es lo que vimos los domingos pasados. Yo quiero ver con ustedes lo que ocurrió, digamos, en la segunda iglesia mencionada en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Sí, el versículo 19. Ir y hacer discípulos a toda la nación. Bueno, pero los discípulos, vamos a decirlo así, no se fueron, se quedaron en Jerusalén. Vinieron de otras partes y ahí se quedaron y se formó una iglesia y era ejemplar. Pero el Señor les había encomendado que sean testigos en todas partes. Amén. Entonces, dicen los estudiosos, hermanos, que de hecho el Señor envió una persecución porque Él les dijo: tienen que anunciar mi nombre. Y estaban muy a gusto, muy contentos en esta maravillosa y grande iglesia de Jerusalén, con 12 apóstoles, 7 diáconos, escuchando las historias de Jesús, disfrutando. Dice la Biblia que los que no se juntaban alababan grandemente a la iglesia, y ahí estaban, pues, disfrutando. Y si ahí se acaba la historia y se acabó. Pero el Señor quería que fueran testigos en todas partes. Entonces vino una persecución muy grande y los discípulos empezaron a ir, y mientras iban huyendo, iban hablando de Cristo. Y de hecho aquí está, hermanos, miren esto como es. Dice ahí, por tanto, ir y hacer. Son como dos mandatos, ¿no? Es vayan, hagan. Y luego dice cómo: bautizándolos, enseñándoles. No voy a meterme en cuestiones del español, ¿verdad? Pero es primero el mandato y después cómo lo van a hacer. ¿Vamos bien? El asunto, hermanos, es que en el idioma original, en el griego, a veces cuando hay como un mandato, puede ser un mandato directo o expresar algo que están haciendo. Miren, por ejemplo, en el inglés tienen un solo verbo, es to be o no to be, ser o no ser. En español tenemos dos verbos que se traducen en el inglés con uno solo, to be, es ser o estar. Me acuerdo que una niña gringuita bromeaba y decía, I'm hungry, I'm tired, I'm cold, I'm Susan. Porque todo bromeando al español, o sea, ella decía, tengo hambre, estoy cansada, tengo frío, soy Susan. Tengo y soy, o sea, en el inglés es la misma frase. I am. Bueno, ni sé inglés, mi esposa no es inglés, pero el asunto es que cuando en un idioma, para
transmitir la idea a otro se tiene que acoplar para que sea entendible a otra idea. Entonces, en el griego, en el idioma original, cuando viene una palabra así, ya puede ser o sea un mandato o expresar algo que están haciendo. Hay palabras técnicas, pero no voy a usarlas. Hacer esto. Entonces, lo que en realidad diría ahí es, por tanto, mientras van, hagan. ¿Sí, hermanos? Y alguien puede decir, no, pero el mandato de Dios es ir y hacer. Pues los discípulos no se fueron, no se fueron. Pero se quedaron haciendo discípulos. Y cuando huyeron en la persecución, huyeron, pero no se quedaron, o sea, no fueron a hacer discípulos, ¿se me explico? Fueron escapando por sus vidas, pero mientras huían, compartían el Evangelio. Pareciera que al quitarle el mandato al ir o vayan, le estamos disminuyendo al mandato del Señor, hermanos, pero yo creo que si lo vemos de esta otra forma, es mucho mejor, es mucho más entendible y más desafiante para nosotros. Porque si decimos vayan, tendríamos fallas, ¿verdad? O estaríamos pensando que una iglesia decirle, ustedes, ¿quién quiere ir? No, pues yo. Bueno, ustedes vayan. Y el resto no. Pero sin embargo, el mandato es que todos nosotros seamos testigos de Cristo. En cambio, si decimos, mientras van, hagan discípulos, quiere decir que toda la iglesia, todo el tiempo, sea en el trabajo, sea el viaje, sea que cambie de ciudad, sea que se quede, mientras esté donde esté, va a estar pensando en cómo compartir del Señor a los demás. Siempre está pensando cómo ser testigo fiel en el trabajo, aunque no pueda hablar o no se le dé hablar. Siempre va a estar orando por las personas para que se entreguen a Cristo en todo el tiempo. Entonces, no es de repente hacer evangelización, sino tener una vida evangelizadora. Y de esta forma, hermanos, nos da el desafío a todos, todo el tiempo, y estar listos. Al rato les doy un aviso de un hermano que vino y me decía, fíjate que fui el jueves a la iglesia y le pedí permiso al pastor que le quería dar el aviso. Pues no crees que él me dice, hermano, pues aprovechando que aquí está este líder, pásale, hermano, predíquenos esta noche. ¿Aleluya? Y el hermano dice, dame oportunidad de ir al carro por un bosquejo que acabo de predicar o que tengo ya. Y dice, sí, hermano, no, vaya. Va al carro, regresa y predica ahí. Entonces, los líderes, los pastores, siempre debemos estar listos, hermanos, para predicar la palabra de Dios. No todos predican, pero cuando decimos que debemos estar listos y siempre estar dispuestos a testificar, es cualquier cosa que hagamos, hermanos, cuando va a ir a ver un cliente muy importante, va a negociar, no puede decir, bueno, estos son negocios, allá en la iglesia, pues allá pido perdón, o doy un diezmito, acá es diferente. No, y menos pedir ayuda a Dios que le vaya bien si va a ser una transacción. ¿Sí? En la vida, en el matrimonio, en la familia, cuando vamos a tener una situación en familia, tenemos que estar pensando cómo debo hacer para ser fieles testigos a los demás de lo que tratamos aquí entre nosotros. Y ahí, al recordar esto, nos vamos a empezar, somos embajadores de Dios, somos testigos suyos, y no se nos va a hacer muy fácil la venganza, o el dañar a los demás. Me platicaba un hermano también, que él sufrió un despido injustificado, y le dice, ¿y estás a gusto con lo que te di? No estoy conforme con lo que usted me dio de liquidación, pero dice la Biblia que no debemos ir a los tribunales y no los voy a demandar, dijo el hermano. Dijo, porque quería ser de testimonio. A ver, entonces tenemos que estar listos, hermanos,
mientras vamos a hacer la voluntad de Dios. A ver, bueno, es que esto es justamente lo que pasó. Y vámonos a Hechos 11, 19 y 30. Esto pasó en la iglesia de Antioquía. Hechos 11. Así les dije, ¿verdad? Hechos 11. Miren esta historia maravillosa. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y seguimos adelante. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después, Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien. Ahora vamos a Hechos capítulo 12, versículo 25. Hechos 12:25 dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén a Antioquía, desde luego, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora vamos a leer Hechos 13, del 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Muy bien, ahora vamos a ver Hechos 14, Hechos 14, 26 al 28, dice: de allí navegaron a Antioquía Bernabé y Saulo, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos a 6. Tenemos una historia muy resumida de lo que pasó en esta iglesia de Antioquía, hermanos. Y ellos comenzaron, les decía, comenzó con que al estar siendo esparcidos llegaron muchos a una iglesia muy importante en ese entonces. O sea, había mucha gente y había muchos esparcidos. Se encontraron y empezaron a juntarse y empezaron a hablar la palabra de Dios a los judíos, porque eso era antes, hermanos. En Jerusalén eran puros judíos y la palabra era para judíos, porque la Biblia, el Antiguo Testamento era
de los judíos y solamente lo compartían a ellos. Pero miren lo que hicieron. Dice que empezaron a hablarle a griegos. Esto era nuevo, hermanos. Ellos, como habían escuchado, como los que fueron esparcidos eran gente que había escuchado de algún apóstol y tenía su trabajo y estaba ahí, no era precisamente alguien enviado, sino que fue alguien que escapó. ¿Se imaginan si nos dicen en un momento, predica, acá, pues déjame buscar aquí o en el carro? Ellos no tuvieron chance de llevarse muchas cosas porque escaparon por su vida. Y ahí ellos tenían este grande amor por el Señor, por su salvación, y ellos, no sé si no les importó o no se dieron cuenta, pero ellos le empezaron a hablar no solamente a los judíos, sino a los gentiles también. ¿Qué le parece? En una iglesia que está empezando y no sabía hacer cosas exactamente, porque Pedro, lo vemos en la historia, batalló bastante para entender estas cosas de que podían hablarle a los gentiles. Pero los cristianos, no, pues vamos, oye, tú también, ven para acá, y tú, y hablándole cuando la gente se le atravesaba, entonces la iglesia empezó a crecer. La unión de cristianos empezó a crecer tanto, hermanos, que la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, escucharon y dijeron, bueno, tenemos una iglesia aquí y el Señor nos ha enviado a tener su pueblo de forma visible. Entonces, tú, Bernabé, que era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo, ve a ver, ve a investigar. Y Bernabé llega y ve vidas transformadas, tanto de judíos que estaban dejando la rigidez o la incertidumbre de cumplir la ley y ser aceptados por Dios o no, o escondidos en legalismos muertos y ahora confiando en Cristo, o ver a gentiles que tenían una vida desordenada y desordenada y le adoraban a otros ídolos y ahora estaban juntos y escuchando con avidez el mensaje del Señor. Entonces Bernabé, tierno, lleno de amor por el Señor y por la gente a la que el Señor los había mandado, se regocijó en gran manera. Así como el Señor Jesús recibía a los pecadores, así como el padre del hijo pródigo recibía al pecador, pero los judíos no querían acercarse a ellos, menos de los gentiles, y Bernabé vio esto y dijo, gloria a Dios, qué increíble. Dice la Escritura que les exhortó, los animó, y la palabra de Dios crecía. Mucha gente fue agregada ahí. Ahora, hermanos, antes de seguir, porque estoy prácticamente repitiendo la historia y con detalles, es ver lo que hacía esta iglesia, hermanos, porque nosotros también somos una iglesia del Señor. A ver, no nos tocó huir de ningún lado, pero el Señor al tener este mandato de hacer discípulos, vemos que los apóstoles fueron estableciendo iglesia. Entonces, había una dispersión de cristianos. La iglesia de Jerusalén manda a alguien, envía a alguien, ve a ver qué pasa, y Bernabé va y establece la iglesia. Y este hecho, hermanos, de recibir la atención de un líder de otra iglesia pero ellos lo recibieron, este hecho de estarse organizando, trajo una bendición muy, muy fuerte. Esto, y les decía, el ser atrevidos para hablarle a cuanta persona se le acercaba. A ver, nosotros, hermanos, no tenemos esa inquietud, ese problema de ser perseguidos, pero tampoco tenemos el mandato de Dios que nos dio hace unos meses o poquitos años. El fuego, el amor que recibimos de Dios aquellas primeras veces, a veces le llamamos al hermano, ya no está quizá tan arraigado en el corazón, porque cuando tenemos la vida cristiana
decimos, pues, gracias a Dios por el trabajo y voy a la iglesia a adorar. Y está perfecto. Pero siempre va a estar todo incompleto. Porque el Señor nos hizo un cuerpo de Cristo, sí, para darle gracias a Dios, para juntarnos a adorarle y crecer, pero saber que ya tenemos una base de operación después. Y tenemos que estar continuamente pensando en cómo le podemos decir a los demás que Dios es grande. Amén. Díganme si no, hermanos, Dios es maravilloso. Dios nos salvó. No vamos a ir al infierno. Dios nos está preparando una morada en los cielos. Nos ha sanado. Hemos tenido inquietudes y dudas y nos ha hablado. Amén. Pero el ser humano pasa el día y pasa otro y le seguimos así. Y luego, como la cuestión ahora es de nos somos atacados, bombardeados en nuestras emociones y sensaciones, es como si necesitáramos, pues Dios me dijo algo, pero pues seguirá el juego. Señor, háblame. Dio su vida por nosotros. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que en nosotros debe haber esa gratitud por Él y tener ese mandato del Señor de hacer discípulos, de tal manera que, además de estar reuniéndonos aquí entre nosotros y estar conviviendo y aprendiendo la palabra y apoyándonos, que no se nos debe olvidar que debemos ser discípulos de todas partes y hablar a tiempo y fuera de tiempo y hasta de forma atrevida, y a quien pensamos que no lo va a recibir. Me acuerdo una compañera del trabajo, mira, él es muy buena persona y muy bueno, nada más le falta ser cristiano, como que estaba casi súper bien, pero él no estaba súper bien. De hecho, a veces ese es un obstáculo, porque como piensa que está súper bien, no necesita ir a la iglesia ni pedir perdón. Y a veces pensamos que una persona hasta que da miedo, hasta el Señor, protégeme. Todos necesitamos, todos necesitan escuchar del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué les parece? Que debemos estar listos para compartir, los que pueden hacerlo ahora, pero también de recordar que somos sus hijos y vivir una vida cristiana en medio de todas las cosas y circunstancias por amor a Él. Amén. Y también estar, como hemos dicho, por el hecho de ser una iglesia local, se congregaron, recibieron la atención de la iglesia en Jerusalén y escucharon a Bernabé. Y más aún, Bernabé dijo, esto es grande, se tiene que establecer aquí, pensando él, yo escuché mucho tiempo a los 12 allá, y ellos, pues nada más estoy yo aquí, soy un como discípulo de los 12. Saulo, y fue a buscar a Saulo, hermano, y se lo trajo, porque Saulo era doctor de la ley y cristiano. Entonces, ellos conversaron, Bernabé fue en su ministerio de restauración, digamos, por Saulo, lo trajo y se quedaron allí mucho tiempo, y la obra de Dios creció muchísimo más. Y nosotros debemos estar buscando, hermanos, y orando que haya más obreros para la obra de Dios. Les digo, la iglesia creció porque la iglesia se testificaba, pero también la iglesia se establecía, se organizaba, y había más líderes. Andando el tiempo, dice la Biblia, antes de ir a eso, el amor de ellos creció tanto que cuando hubo una necesidad de Jerusalén, ellos se organizaron y dijeron, hermanos, tenemos que mandar una ofrenda a Jerusalén porque ya están padeciendo hambre y nosotros aquí tenemos suficiente. Y mandaron a Bernabé y a Saulo con esa ofrenda. Gloria a Dios. Cuando dieron la ofrenda, regresaron otra vez, y andando un poco el tiempo, hermanos,
en Hechos 13, del 1 al 3, vimos que ya no estaban Bernabé y Saulo, sino había 3 líderes más, había 5, y la iglesia de Antioquía estaba creciendo en el Evangelio. Y de tal forma, hermanos, que dijeron, sin decir quizá, bueno, el Señor nos mandó a ser discípulos, ¿qué haremos? Y se pusieron a orar, a deliberar, a estar juntos y a estar enfocados. ¿Cómo vamos a continuar con esto? Porque no iba a ser el método siempre persecución, escuchas el Evangelio y se establece una iglesia. Así fue cuando ocurrió en Antioquía. Pero el Señor ya necesitaba, la gente necesitaba saber que debía tener un plan para hacer esto. Entonces, Señor, ¿cómo le hacemos? ¿Nos mandarás una persecución? ¿O nosotros ya algunos tenemos que ir? Dios, aquí estamos, Dios, que tu obra crezca orando. Y cuando están orando, hermanos, están pensando mucho en ello. Cuando están orando, están indagando la guía de Dios y se ven entre ellos mismos, pues, ¿quién se va a ir? En Jerusalén está la iglesia y tiene que estar fortalecida allá, pero Dios, será Manael o Lucio, Dios, ilumínalo. Y se supieron finalmente, por inspiración del Espíritu Santo, que les dijo, Bernabé y Saulo, envíenlos a hacer discípulos, a establecer iglesias. Gloria a Dios. Y la iglesia de Antioquía, cada vez que alguien sale, hermanos, es doloroso, ¿no? Sobre todo cuando se va a compartir el Evangelio. Pero ellos estaban bien, ellos estaban cubiertos en sus necesidades espirituales con esos 3 que se quedaron y enviaron a Bernabé y a Pablo. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar en esa misma situación, indagando del Señor cómo es que podemos hacer más discípulos, tanto los que estamos aquí, amén, en nuestras vidas, con nuestros contactos, con nuestras casas, yo no sé, hermanos, nuestro dinero, pero también tenemos que estar pensando cómo le vamos a hacer los líderes que están aquí, o alguien que vas a llamar, Señor. Nos dijiste, oren al Señor de la mies que envía obreros a la mies, porque son muchos y los obreros pocos. Y yo les compartía en domingos anteriores que nuestra iglesia lo que hacemos para hacer es establecer iglesias o apoyar iglesias establecidas, pues. Nuestros hermanos de Congregación Calle se están fortaleciendo y estamos viendo continuamente el pastor Federico y yo no sé de qué forma en la iglesia podemos apoyar, no sé, ya también recordé cómo le hacemos nuestra asociación, nuestras iglesias damos una ofrenda a la asociación y la mayor parte de las ofrendas que han salido están para que los hermanos echen a andar el edificio. Como iglesia hemos enviado ofrendas para ellos. Y siéntase parte de esto, hermanos, así. ¿Cómo están haciendo? Pues estamos en la iglesia y se está fortaleciendo la iglesia de Calle, por lo pronto. Amén. Esto es bueno, hermanos, es grande. A las 12 es el culto, por cierto, si alguien quiere un día ir, hoy es el último domingo que va el hermano Federico, y el me toca ir todo el mes siguiente, los domingos al culto de las 2, aunque voy también todos los miércoles a las 7:30 de la noche, si alguien quiere ir y ver, y orar a Dios, y tener presente a los hermanos. Tanto es así, hermanos, que, no sé, casi cada culto vamos a hablar de ellos, y vamos a ver fotos, y vamos a orar por ellos, porque es necesario que una iglesia se establezca ahí. El hermano Juan Fernández está como encargado, pero también tiene su trabajo, no hay recursos económicos para un pastor, pero estamos nosotros yendo y ellos están fortaleciendo y preguntamos a Dios, ¿cómo sigue? ¿Qué sigue, Señor? Pero no quedarnos conformes con lo que está, hermanos.
y estar listos para cuando haya una alianza de Dios con algún familiar de usted, o con usted, en su casa, o tal vez no es así, o tal vez hagamos reuniones. Les compartí la otra vez que hemos hecho varios intentos, y algunos no han funcionado, otros sí. Pero tenemos que estar inquietos, hermanos. Yo estoy inquieto en cuanto a eso. ¿Amén? Quizá no nos toque abrir una iglesia porque tenemos necesidades aquí, ¿verdad? Pero quizá hay una iglesia que esté empezando, o hay que pedir ayuda a Dios, si quizá con otra iglesia, si otra iglesia está empezando, saberlo nosotros, orar a Dios, y quizá con nuestras ofrendas, o quizá alguien más quiera aportar mucho más para que de parte de nuestra iglesia apoyemos a ese lugar. Amén. Ya he escuchado dos grupos que dicen, hermanos, ¿sabe tocar? Pues sí, hermano. Y yo pienso, pues estoy dedicado de lleno acá. Quizá parte de una tarde vaya a enseñarles música, que lo he hecho varias veces. Y gloria a Dios. Y eso puedo hacerlo. Pero somos una iglesia, hermanos. Tanto de las oraciones entre todos, pero también, no sé, tiempo, dinero, esfuerzo, y a seguir adelante, hermanos, para que la obra de Dios crezca. Saúl y Bernabé fueron, y es muy importante, leímos en los últimos versículos que ellos regresaron a su iglesia a la que los mandó y dieron un informe, y los hermanos se gozaron mucho. Por eso, hermanos, aunque parece repetitivo o lo que estoy hablando es por eso la gran importancia de ser una iglesia local y pertenecer a una iglesia local, donde juntos hacemos la obra de Dios, apoyándonos con fuerzas, dinero, energía y oración para hacer su obra. Amén, hermanos. Pónganse en pie, por favor. Pidámosle a Dios que como iglesia nos ilumine para nuestro entorno poder aplicar lo que el Señor nos ha mandado. Amén. Bendito Dios, gracias por tus palabras, por escuchar estas emocionantes historias de las primeras iglesias que se levantaron, Señor. Nosotros somos una de las millones que ha habido. No tenemos que ganarnos a todo el mundo. Ni siquiera tenemos que ganar esta iglesia a todo oyente, porque tu sabiduría ha formado iglesias. En cada municipio en este país hay muchas iglesias, pero hay mucha gente que no te conoce o solamente ha escuchado, y tú nos llamas a ser discípulos, o sea, a enseñarles, a animarles a que te conozcan, a que se congreguen para poder ser fortalecidos en la fe, a abandonar una forma de vida que muestra que no son de tu pueblo, para que sean de tu pueblo. Señor, usa tu iglesia, la Nueva Esperanza aquí, para que tu obra crezca. Envía obreros, Señor, para que puedan salir de aquí si quieres, si es esa forma que se ha de hacer, o si podemos abrir otra iglesia, o si podemos fortalecer una o dos o tres iglesias, Señor. Gracias porque nos bendices con trabajo, con nuestros bienes, y quizá pueda ser esta forma de apoyar iglesias pequeñitas para que no se cierren, sino que la obra de Dios crezca, Señor. Y que así, si hemos recibido de gracia, hemos dar de gracia. Sean parte de nuestra organización o no, porque tu obra es tuya, Señor, no nuestra. Dios, gracias por esta meditación de hoy, por Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar Adorar al Cordero Santo. Adorar al Cordero Santo. Adorar al Supremo Rey.
Santa